nos estamos adelantando. Vamos a hablar de la Semana Santa. Está en contacto con nosotros el doctor Miguel Pastorino, que es doctor en filosofía y además docente de la Universidad Católica del Uruguay. Doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Muy buenos días, Marcelo. Bueno, y felicitaciones por este comienzo. Bueno. Y bueno, Gracias, buenos días para amable. todos. Buen día. Miguel, lo primero que se me ocurre, pues es que yo lo consulté un par de veces a lo largo de la carrera y no sé si no lo entendí o es que me olvidé. Capaz que es una tontería, pero ¿por qué la Semana Santa cae a veces en marzo, a veces en abril, la primera quincena, la segunda quincena? ¿Se debe a algo específico vinculado al tema de la religión? No, se debe especialmente a que este tipo de fechas siguen un calendario lunar. Ajá. Nosotros en nuestro calendario seguimos el calendario solar y los calendarios lunares de hecho marcan las fiestas cristianas como la Pascua sobre todo, la Pascua judía que también cae esta semana, aunque diferentes días, y de hecho hasta las fiestas musulmanas también siguen el calendario lunar, que muchas veces uno dice, bueno, pero claro, tienen otro calendario donde los meses caen y van cambiando respecto de nuestro calendario. Por Claro. eso siempre más o menos es entre marzo y abril. Bien, perfecto. Venimos de la Cuaresma, ¿no? Ingresamos a la Semana Santa, que es el ingreso de Jesucristo a Jerusalén. Bueno, todo ese proceso hacia la pasión, muerte y resurrección. De repente, vamos a explicar un poquitito algunos de los términos, si te parece, qué es la Cuaresma Sí. y el significado de la semana. Bueno, muy bien, sí, es un tema enorme. Para sintetizarlo diría que, a ver, en la Semana Santa nace, o sea, se crea después de algo más importante. Lo primero que la Iglesia, que el cristianismo celebró, y esto marcó toda nuestra cultura occidental, es la Pascua. O sea, porque de hecho hasta los textos más antiguos del cristianismo, lo primero que se narró fue la pasión, el sufrimiento de Jesús y su muerte en la cruz y el relato de la resurrección. Quiere decir que esto es lo más antiguo. De hecho, incluso los relatos del nacimiento de Jesús son posteriores a nivel de escritura. Entonces, quiere decir que de las fiestas más antiguas y la más importante, de hecho es más importante la Pascua que la Navidad, por más que la Navidad sea más importante, para la cultura generalmente. Pero la Pascua es la fiesta más importante porque celebra la victoria del amor sobre la muerte, la victoria de la vida sobre la muerte. Y todos los símbolos que tenemos hoy, que vienen incluso a veces de otros ámbitos no cristianos, como el conejo que se origina en los cultos de la fecundidad antiguos en Europa, o el huevo, todo eso se va a ir incorporando a la tradición cristiana porque, digamos, lo que se celebra es la victoria de la vida sobre la muerte y la victoria del amor sobre la muerte. Entonces eso es, para que uno entienda, bueno, ese es como el hilo espiritual conductor de todas estas ceremonias. Ahora, claro, después la misma iglesia empezó a celebrar, como era tan importante, una preparación previa. Entonces hay una semana previa, donde se celebra toda la preparación para esa gran fiesta, que no es el Viernes Santo como mucha gente cree. Lo más importante es el sábado de noche, porque lo más importante es que la vida venza a la muerte, no la muerte. Entonces, es toda una preparación. Y la Cuaresma, Marcelo, la Cuaresma también, como era tan importante, la preparación se terminó prolongando a 40 días antes de la celebración de la Pascua, que siempre coincide también, si hemos visto, con el comienzo del carnaval. Entonces siempre hay también una tensión entre, bueno, terminamos el carnaval y empezamos la Cuaresma. Eso es la tradición cristiana, ¿no? Pero el viernes, sobre todo desde la Edad Media. El viernes es bien importante. Yo creo que todos tenemos algún recuerdo, lamentablemente no tengo más a mis abuelas, pero el recuerdo del viernes en la casa de la abuela, el olor al bacalao, esa preparación, ¿no?, del pescado por la tradición de no comer carnes rojas. ¿Por qué se ha afianzado esto tan fuerte, no solo para la comunidad cristiana, sino para toda la sociedad? Bueno, lo que pasa es que la sociedad occidental está marcada por la cultura grecorromana y la cultura judeocristiana. O sea, son nuestras raíces. Y entonces, aunque las personas a veces estén alejadas de la tradición religiosa en cuanto a su núcleo, perviven hasta en el folclore elementos simbólicos de esas tradiciones. Y claramente a lo que tú referís, el Viernes Santo es importante. O sea, de hecho, los 3 días se llaman el trigo pascual, el jueves de noche, que es donde se celebra la cena de Jesús, la última cena, el Viernes Santo, que es el único día del año que no hay misa. O sea, ese día no se celebra misa en ningún lugar del mundo. Se celebran otro tipo de ritos, ¿no?, como el Via Crucis y demás. Es un día además de silencio, pero claro, ese día es preparatorio
para la fiesta más importante, que es la misa más larga del año, si se quiere, que es el sábado de noche, que es imponente, Claro. todos los ritos que hay. Pero lo cierto es que a nivel popular a veces ha aprendido más el Viernes Santo también por su visibilidad pública en toda América Latina, en España, las procesiones del Cristo crucificado y este tipo de fenómenos tal vez tienen, al tener más visibilidad pública, se han incorporado más a una cultura general. Y, por ejemplo, tú mencionabas el tema de la abstinencia de carne. Sí. A ver, el sentido original de la abstinencia y del ayuno, que son dos cosas distintas, pero que acá se juntan, es privarse de algo valioso. En ese día donde uno agradece, el cristiano agradece que Cristo murió por uno, es decir, por amor a mí, porque me quiere salvar, porque me perdona, porque me ama, yo hago un pequeño sacrificio como una demostración también de amor y de respuesta, y ese amor no se traduce a Dios directamente, sino al hermano, al prójimo. ¿Y cómo? Que yo me privo de algo valioso, por ejemplo, una comida cara, para ese dinero o esa comida dársela a un pobre. Es un Claro. día de mucho ayuno solidario. Y fíjate vos que a veces puede caer esto en cierta hipocresía social, cuando se pierde el sentido y uno termina comiendo un pescado más caro que la carne. Salmón, Porque en claro. realidad el sentido no es que hay que privarse de comer carne por una razón supersticiosa, de cuidado con la carne. En realidad es que la carne siempre fue un alimento, todavía hoy, caro y valioso, y donde antiguamente incluso no podías comer todos los días carne, además no había como preservarla. Entonces la carne era como para un banquete. Entonces, Sí, bueno, seguro. ese día era un día, digamos, más bien de una cosa media frugal. De hecho, fíjate que los obispos católicos en Filipinas, hace unos pocos años, dijeron que a lo que había que hacer abstinencia el Viernes Santo era de celular, por ejemplo, hoy. Ah, qué interesante, ¿eh? No está mal proponerlo. No, claro. Está bien interesante. Muchos eso. lo agradeceríamos. Porque tiene que ver con esa actitud más ascética, más espiritual, de desprenderse de lo material, de desprenderse de cosas que a veces nos apegan demasiado a las cosas y no nos liberan para una vida interior más cultivada o para el amor al prójimo. Entonces, el ayuno tiene todo un sentido espiritual y la abstinencia también. Si no caes un poquito en la cosita de, bueno, no se come carne, me como otra. Claro, pero se pierde el sentido. Claro, pero esto es para el cristiano en general, ¿no? Y en todas las religiones existen ayunos, en el budismo, en el islam, fíjate lo que es el mes de Ramadán. O sea, el ayuno en las religiones tiene un sentido también de liberación, de purificación del cuerpo. O sea, hay un sentido que uno puede encontrar en todas las religiones, en este tipo de prácticas. Y de hecho, tal vez me parece lo más lindo para la comunidad judía y para la comunidad cristiana de estas celebraciones, creo que lo más importante, es que para cristianos y judíos, que también tienen ritos distintos y son dos religiones distintas, pero claro, los cristianos nacieron del judaísmo porque Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, y muchos de los ritos de la misa cristiana vienen del judaísmo. Entonces, hay mucho en tronco común, ¿no? Y es que algo que se conoce como el concepto de memorial, que es que cuando se celebran estos ritos, no se está celebrando una memoria de algo que pasó en el pasado, nada más, sino que para los creyentes esto vuelve a ser realidad cada vez que se celebra. Por ejemplo, en la comunidad judía, en la noche de Pascua, que igual dura una semana, pero la noche del Seder de Pesaj, cuando se celebra, los niños preguntan, ¿no? ¿Por qué esta noche es diferente de todas las otras noches? ¿No? ¿Por qué esta noche no nos vamos a la cama pronto? ¿Qué pasa esta noche? ¿No? ¿Por qué? Bueno, y la respuesta que se da es porque esta noche, ¿no? Y es lo que pasa esta noche, es que somos liberados. No solo que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto hace siglos, sino que esta noche nuestra vida nace de nuevo, o sea, como que otra vez la comunidad vuelve a vivir. Y en cristiano sucede lo mismo. No es que se celebra que Cristo murió hace 2000 años, sino que como se cree que Jesucristo está vivo, esta noche también Él se vuelve a ser presente, nos libera. Es decir, hay una vivencia espiritual de actualidad de lo que se celebra, que no se reduce a una repetición del pasado. Eso es muy importante para las comunidades religiosas, por ejemplo. Entender ese concepto de que no es una cuestión de hacer algo para repetir el pasado, sino que se hace presente su vivencia. Bien, Miguel, muchísimas gracias. Se nos ha ido el tiempo, tendríamos mucho más para conversar contigo. En la medida de tus posibilidades, bien breve, porque, a ver, hablamos de la Semana Santa, pero para muchos no es la Semana Santa, es la semana de turismo, de criolla o de lo que fuere. ¿A qué se debió eso? Seguramente tenés para contextualizar, ¿no? Una decisión política, vamos a decir así. Sí, por supuesto, hay mucha bibliografía sobre eso. Incluso el cardenal Sturla,
cuando hizo su licenciatura en teología, su tesis que está publicada, se puede leer, se llama Semana Santa o de Turismo. Ajá. Y en esa tesis hace todo el desarrollo histórico de qué fue lo que pasó. Y es muy interesante, hay historiadores uruguayos como Gerardo Caetano que lo han explicado brillantemente todo el proceso, y es que Uruguay es el único país del mundo donde la Semana Santa tiene otro nombre. De hecho, tal es así que el Ministerio de Turismo, cuando invita a los turistas, tiene que decirles bienvenidos a la Semana Santa, porque donde digas bienvenidos a otra cosa, nadie entiende a qué invitas. Bien. Y esto es una creación del Estado uruguayo a principios del siglo en la típica controversia por la laicidad y la separación de la Iglesia del Estado. Hubo una política de Estado de tratar de quitar todo lo que fuera de identidad cristiana, digamos, del ámbito de la cultura y la vida social. Y entonces se bautizó por parte del Estado a la Semana Santa, Semana del Turismo. Que igual esto venía ya como una práctica de algunos militantes anticlericales en el siglo XIX, pero en síntesis es un invento propio del Uruguay, que además tenemos variedad de nombres, ¿no? Claro. Semana de la Cerveza, criolla, pero tiene que ver con una historia que sí, da para otro día, pero tiene que ver con nuestra historia. Miguel, muchísimas gracias. Es realmente un placer Lo que escucharte, sabe este hombre. Ah. Muy amable, ¿eh? Bueno, que tengan una muy buena semana. Gracias. Igualmente. Muchas Suerte. gracias. Felices Igual para ti.